¡Ay, los libertarios! Que nadie se engañe. Este no será otro vídeo donde nos burlamos de su virginidad, sus peinados ridículos o su forma de vestirse. Si queremos terminar con sus locuras, primero tenemos que entenderlos. Porque al final sus gritos, sus disfraces, sus canciones de mal gusto y sus inagotables peleas con el progresismo solo funcionan para distraernos. ¿Pero distraernos de qué? Pues distraernos de su punto más débil. Con su histrionismo bizarro, los liberales libertarios buscan desviar nuestra atención de lo que menos quieren hablar, comentar o debatir. Sí, sus ideas. En YouTube hay más canales libertarios dedicados al cine, al feminismo, al progresismo e incluso a Star Wars, a cualquier cosa antes que a explicar sus ideas. Porque de lo que menos quiere hablar un libertario es de lo que realmente piensa, su filosofía y sobre todo la aplicación práctica de sus ideales a la economía. Es muy difícil escuchar a un libertario explicar cuáles son sus ideales, en qué creen y cómo sería un país gobernado al 100% desde su ideología. Porque al final, el punto más débil de los libertarios no está en el machismo, en sus posiciones sobre el aborto y demás sandeces con las que solo buscan escandalizar y discutir con el progresismo. Al final, su principal punto débil, donde más hay que pegarles, está en ese gas tóxico que tienen en el cerebro y que por respeto llamaremos ideas. Y por eso hay que leerlos, escucharlos y buscar a sus autores de referencia, porque a más los conoces, más fácil resulta destruirlos. Y si bien a ellos les encanta pararse como expertos citando números y cifras que generalmente se sacan del culo, los anarcocapitalistas son básicamente el neoliberalismo de toda la vida explicado desde un dogma espiritual. Sí, dije dogma espiritual, y acá lo vamos a exponer. Nos centraremos entonces en 3 puntos. 1. Los dogmas. 2. La práctica. Y 3. Los datos sacados del fondo del culo. Vayamos entonces con los dogmas. Acá debemos arrancar con una explicación. El neoliberalismo, el libertarismo y todas las formas que los libertarios tienen de llamar a esta ideología no son el capitalismo. Ellos te van a decir hasta el cansancio que son el verdadero capitalismo. Pero no es así. Porque al final del día el capitalismo puede tomar muchas formas y colores, puede aplicarse en democracia o sin ella, con ideologías progresistas y con ideologías conservadoras. No hay entonces un solo capitalismo ni una sola forma de entenderlo. China es capitalista, la Argentina es capitalista, Polonia, Afganistán, Ruanda, Honduras, Suecia, Brasil, son maneras muy distintas de vivir, comprender y aplicar el capitalismo. Más aún, a estas alturas podríamos decir que el capitalismo no necesita de ideas que lo sustenten. El capitalismo está, y los libertarios son entonces una de las muchas maneras de entenderlo. La más espiritual, una forma basada en dogmas, sí, como una religión, transformando así a la ideología libertaria en una propaganda religiosa basada en dogmas. Vayamos entonces a ver cuáles serían los dogmas libertarios. Autores como Rothbard, Ayn Rand o el mismo Adam Smith con su famosa mano invisible fueron dándole forma a esta serie de creencias. Y si bien los mismos autores libertarios discuten entre sí, ya que existen aquellos que rechazan cualquier forma de Estado y otros que se resignan a alguna clase mínima de Estado, se podrían resumir las ideas libertarias en los siguientes dogmas. Dogma número 1. La creencia de que la libertad es el bien. Este primer dogma es un poco básico, pero no suena tan mal. Así que sigamos. Dogma número 2. La creencia de que la libertad es la propiedad privada. Es decir, que para los libertarios ser libre y ser propietario son la misma cosa. Entonces la libertad no tiene una mierda que ver con elegir o ninguna cuestión existencial. Ser libre es tener cosas y que no te las toquen. Dogma número 3. La creencia en que toda forma de Estado es maligna y comunista. Y ojo, que con toda forma de Estado se refieren también al alcalde o al intendente de tu pueblo. Porque si la libertad es el bien, cualquier forma de Estado atentaría contra el derecho sobre la propiedad privada y por lo tanto sería maligno. Dogma número 4. La creencia de que el progreso resulta gracias a la eliminación o reducción de ese estado maligno. Dogma número 5. Existe una mano invisible que, sin ese estado maligno, vendría del cielo a traer progreso planetario.
En realidad, los libertarios no aclaran si la mano invisible viene del cielo, ni su origen ni nada, porque es invisible. ¿Te parece serio a vos decir que el mercado se regula solo o que existe una mano invisible que pone las cosas en su lugar? Y no, suena bastante estúpido, pero ¿y si te digo que eso sí existe y funciona? Hay algo llamado oferta y demanda. Luismi, en esta estoy contigo. La ley de la oferta y la demanda por sí misma no va a solucionar todos los problemas de la economía mundial. En principio porque la ley de la oferta y la demanda puede ser alterada. Siempre existirán monopolios, presiones y diferentes grupos que quieran llevarse la mano a su bolsillo. La oferta y la demanda solo funciona en un mundo donde nadie quiera hacer trampa. Y lo siento, libertarios, pero ese mundo no existe. Igual que la mano. A ver, esto de la mano voladora es como la Inmaculada Concepción de Jesús. ¿Lo tomas o lo dejas? Así que no jodas, hereje. Dogma número 6. Para evitar los conflictos, los libertarios creen en un principio ético llamado la no agresión. Este principio deberá gobernar todas las relaciones humanas. Les resumo el principio ético de la no agresión. Básicamente dice que el fuerte no debería violentar al débil y que nada ni nadie deberá tener autoridad sobre tu propiedad privada. Ahora bien, me gustaría que estos iluminados me expliquen cómo harán para que todos los humanos de todo el planeta obedezcamos ese principio sin leyes y sin un Estado. Ah, ya sé, mano invisible voladora. Ahora en serio, fuera de chistes, ¿cómo se aplica esto? Como dicen que harán los libertarios para proteger esa propiedad privada y esos principios si no hay una organización humana llamada Estado. ¿Qué responden cuando alguien les pregunta esto? Empresas de seguridad. Empresas de seguridad que contratarías. ¿Qué me va a hacer una empresa de seguridad? ¿Me mete en la cárcel una empresa de seguridad? Empresas de seguridad que tú mismo contrates para tu propiedad y que entonces vigilen las zonas de que están contratadas y que tú mismo selecciones y elijas. No que te impongan desde arriba una seguridad, sino que tú la elijas. Por ejemplo, si tú entras en una propiedad ajena que tiene pues una empresa de seguridad contratada y haces delinques allí o haces cualquier cosa allí, pues se te detiene. Algunos libertarios como Ayn Rand hablan del Estado mínimo, sin ninguna clase de influencia sobre la economía, con policía, jueces y poco más. Ya hablaremos de ello más adelante, pero ya me gustaría que estos libertarios me expliquen algún día cómo van a proteger la propiedad privada de los ciudadanos con un Estado minúsculo. Empresas de seguridad. ¿Cómo harán si una corporación transnacional con recursos casi ilimitados decide quedarse con tus tierras o con tu casa? Empresas de seguridad. ¿Cómo haría ese mini-estado para evitar que se soborne a jueces y se ejerza presión desde los medios de comunicación? Si ya hoy es muy difícil, a veces imposible frenar a una corporación, ¿qué mierda vamos a frenar con un Estado mínimo? Empresas de seguridad. Yo entiendo que estos locos creen que el Estado es un ente maligno que atenta contra la propiedad privada. Lo que parecen olvidar es que lo que más atenta contra la propiedad privada a veces es la misma propiedad privada. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. Quedaron atrapados en esos barrotes 66.000 millones de pesos, que por entonces eran dólares. ¿Cómo hago para explicarle a mis hijos que vivo en un país libre y no estoy viviendo en un país de detrás de la cortina de hierro? Todavía ni arrancamos y ya va quedando claro que su ideología es una amalgama de principios filosóficos casi religiosos absolutamente inaplicables. Ah, pero ¿qué sería de los dogmas sin una buena promesa del paraíso? Sí, como buena doctrina espiritual que son, los libertarios también proponen un paraíso. El paraíso libertario sería un planeta sin Estado, donde la propiedad privada regularía todas las relaciones sociales y que se mantendría pacífico gracias a la mano invisible y al principio ético de la no agresión. ¿Así que necesitas una carretera? Constrúyete una y no jodas. Anda a rezarle a la mano invisible, hereje. ¿Y qué esperabas de unos tipos que deliran que ser libre es lo mismo que tener cosas? Y ya está.
Entre manos invisibles, estados malignos y principios éticos que ni ellos saben cómo aplicar, podemos resumir toda la filosofía libertaria. Sí, en serio, los libertarios creen en esto. Y de estas creencias derivan muchas más falopas. Si un padre puede tener la propiedad de su hijo dentro del marco de no agresión y libertad de abandono de hogar, puede transferirla a terceros, puede dar el niño en adopción o puede incluso vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, tenemos que enfrentarnos al hecho de que una sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Se vende niño, se vende niño. Y pues me apuñalas, pues evidentemente estás incumpliendo una norma que haya puesto yo en mi casa y pues, pagarás por ello. Lo que... Pero si la norma en tu casa es diferente, es que no entiendo. Pero es que me has porque me has apuñalado en mi casa, no en la tuya. Lo que yo digo es que te puedas comprar un terrenito y tú ahí exterminas a los judíos que quieran ir. Ok, bueno, está bien. Un poco fuerte. Y miren, al final, si quieren creer en esto está muy bien. Son creencias. Algunos creen en manos invisibles y en valores falopa, y otros creen en la Inmaculada Concepción de Cristo. Yo no quiero que ninguno de ellos me gobierne bajo esos principios, y menos aún les dejaría el manejo de mi economía. La humanidad ha progresado en muchos aspectos y también ha retrocedido en otros. Estamos en un mundo cada vez más complejo y no me sorprende que frente a esta complejidad surjan sectas, teorías conspirativas y otras locuras proponiendo una explicación rápida y fácil de asimilar. Una solución a la complejidad basada en dogmas. El problema está cuando esas locas ideas se llevan a la práctica. Entonces vamos al punto 2, la práctica. Los libertarios se suelen atajar diciendo que su paraíso capitalista nunca se aplicó y que por lo tanto no se les puede culpar por ninguna crisis. Cada vez que detecten un problema, no le achaquen el problema al mercado. Vayan y busquen primero si no hay una intervención estatal. Pero eso es falso. Si bien es cierto que los libertarios plantean un paraíso sin Estado, también es cierto que muchos de ellos, aceptando un Estado mínimo, han participado durante años en distintos gobiernos aplicando sus ideas de reducción de Estado. Obvio que no se aplicó nunca el liberalismo planetario de la mano invisible y el principio ético de la no agresión. Tampoco salimos a vender niños. Las propuestas libertarias son claramente una utopía. Bueno, lo de los niños no, lo de vender niños es un asco. A lo que voy es a que ustedes han participado de muchos gobiernos fracasados y ya va siendo hora de que se hagan cargo de esos fracasos. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. De hecho, la religión libertaria ha tenido una enorme influencia y el Estado lleva achicándose y perdiendo poder desde hace más de medio siglo. Escuelas económicas como la austríaca o la infame Escuela de Chicago llevan décadas influyendo en toda Latinoamérica y el mundo. Acá vamos a poner algunos países a modo de ejemplo, países donde se aplicaron estas locas teorías y que inevitablemente terminaron en crisis. Comencemos por la Argentina. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Siempre, pero siempre que las ideologías libertarias se aplicaron, resultó en un rotundo fracaso. Corralito, desempleo, destrucción de la industria nacional, destrucción de las infraestructuras, endeudamiento, represión y muerte. ¿Qué responden a eso los libertarios? Que su ideología no se aplicó lo suficiente, que todavía quedaba demasiado Estado por destruir, que eso no era el liberalismo auténtico, que la culpa fue de ese Estado que aún no destruyeron, pero que con más tiempo o profundizando sus políticas estaríamos pronto en el paraíso. Ahora vayamos a Chile. Los libertarios te van a decir que los chilenos se volvieron locos de la nada.
que en Chile se vivía fantástico gracias a la mano invisible y patata. Pero lo cierto es que la crisis chilena es un claro ejemplo del fracaso de haber dejado al Estado bajo mínimos. En Chile, el neoliberalismo se aplicó a la fuerza mediante un golpe de Estado y así se mantiene hasta el día de la fecha. Durante muchos años, Chile era vendido al mundo como un modelo a seguir para la región. La promesa fue que al achicar el Estado chileno, Chile se volvería un paraíso de bienestar y felicidad. ¿Resultados? Una educación tercermundista, una sanidad con acceso para unos pocos y unas jubilaciones privadas que terminaron siendo una gran estafa. Ah, ¿y las libertades individuales? Muy seguras con los gendarmes aplicando el principio ético de la no agresión. ¿Qué responden a eso los libertarios? Que eso no era el liberalismo auténtico, que la culpa fue de ese Estado que aún no destruyeron, pero que con más tiempo o profundizando sus políticas estaríamos pronto en el paraíso. Cada vez que detecten un problema, no le achaquen el problema al mercado. Vayan y busquen primero si no hay una intervención estatal. Ahora vayamos a Honduras. Este es un país del que se habla muy poco y del que casi nunca tenemos noticias en la prensa. Lo cierto es que si hay un país con un estado bajo mínimos y con toda clase de tratados de libre comercio firmados, ese es Honduras. Tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, los países de Centroamérica, Perú, Chile, Corea, Taiwán y otros países más. La presión fiscal no es particularmente alta en comparación a otros países de la región y del mundo que se encuentran en mucho mejor situación. Pero pese a todo esto, Honduras es un país muy pobre. En Honduras, los derechos laborales están bajo mínimos y los grandes empresarios propietarios son infinitamente más poderosos que el Estado. Siempre el poder en Honduras lo tuvo un pequeño grupo de familias. Estas familias se beneficiaron de un crecimiento económico constante durante décadas. El crecimiento económico de estas y algunos otros pocos clanes es directamente proporcional al crecimiento de la pobreza de los hondureños. En Honduras nadie le pone un freno ni a la riqueza ni a la libre empresa, pero... Esta oligarquía concentra las peores características de las oligarquías latinoamericanas. Busca la ganancia rápida y fácil, no invierte casi nada en su país, evade impuestos, su riqueza depende de industrias que no generan mucho trabajo, controla los medios de comunicación, la justicia y la política, y como frutilla del postre también están involucradas en violencia estatal y paramilitar contra quienes se le oponen. Honduras es además uno de los países más inseguros del planeta. No hay víctimas ricas del crimen en Honduras, son todos pobres o a lo sumo de clase media. Los oligarcas tienen pequeños ejércitos privados que los protegen a ellos y sus familias, por lo que eso no es un tema que les interese. Empresas de seguridad. ¡Hala! Ya tienes tu paraíso libertario, pesao. ¿Y cómo explican los libertarios semejante fracaso? Dilo tuyo, Bart. Cada vez que detecten un problema, no le achaquen el problema al mercado. Vayan y busquen primero si no hay una intervención estatal. Pero ahora en serio, más allá del chiste, ¿por qué estas ideas no funcionan y siempre terminan en crisis y desigualdad? Hay varios puntos que hacen a esta ideología inviable a la práctica. Por un lado, sin Estado es imposible ponerle un freno a los monopolios. Entiendo que los libertarios están en contra de los monopolios en tanto no permitirían la libertad de la mano invisible y patata, pero en los hechos, un Estado mínimo o un Estado inexistente resulta incapaz de frenar estos atropellos. Entiendo que un libertario dirá que su dios mano invisible protegería al pueblo de esos monopolios, que con su dedo mágico obligaría a las multinacionales a dividirse para facilitar la competencia. Pero hasta ahora, ese dios mano mágica nunca apareció. ¡Terrícolas! Venimos a ustedes en espíritu de hostilidad y amenaza. Seamos razonables, podemos resolver nuestras diferencias en paz. Lo cierto es que los monopolios son la consecuencia de la parte egoísta que habita en los seres humanos y ninguna corporación va a renunciar a intentar monopolizar un mercado por ningún principio ético y menos aún porque una mano invisible se lo pida. Lo que los libertarios no te explican es que con un Estado inexistente o muy débil es imposible ponerle un freno a los monopolios. ¡Gobernador, tiene que hacer algo! ¿Qué quiere que haga? Ahora soy panadero. En resumen, la propiedad privada de unos necesariamente buscará atentar contra la propiedad privada de otros. ¿Te preocupa que el Estado te quite tu casa? Mira, yo que tú me preocuparía más por el banco.
Otro punto por el cual su ideología no funciona en la práctica, al menos así como la plantean, es a causa de la herencia. Tranquilos libertarios, no os voy a quitar nada, no se asusten. Los peronistas no estamos en contra de la herencia ni de la propiedad privada, pero es claro que la acumulación de propiedad privada generación tras generación hace que algunos nazcan con más oportunidades que otros. Así, el legítimo derecho a la propiedad privada esconde un problema de desigualdad desde el inicio que dificulta la libre competencia y por lo tanto atenta contra el sagrado acceso a la propiedad privada. El problema no está en heredar la casa en la playa que te dejaron tus padres. El problema está cuando lo que heredas es una corporación con el poder suficiente para influir sobre el destino de todo un pueblo. Ahí sí estamos hablando de privilegios. Y no lo digo yo. Y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. ¡Qué agradable sujeto! En resumen, la religión libertaria no construye igualdad de oportunidades, sino que fomenta la desigualdad privilegiando a pequeños grupos de familias. Muchachos libertarios, su paraíso se parece cada vez más a la Edad Media. Bueno, en realidad esto que plantean los libertarios podría funcionar, pero para ello deberíamos asumir que dogmas como la mano invisible y el sagrado principio de no agresión son hechos reales y no falopas sacadas de sus nalgas. Es decir, la única forma de que esta ideología funcione sería creyendo en su religión. Y bueno, este es el tercer y último punto, los datos que manejan. Vayamos a los datos. ¿Alguna vez discutieron con libertarios? Yo sí. Cada vez que me aburro y quiero divertirme un poco voy a sus foros a molestarlos. Se aprende mucho y es divertido cuando se enojan y empiezan a escribir en mayúsculas. Una de las cosas que descubrí es que además de la mano invisible, el principio ético de la no agresión y la promesa de un paraíso mundial sin ninguna clase de Estado, los libertarios también creen en una cosa muy loca que llaman índice de libertad económica. El índice de libertad económica es el ranking anual que ordena a los países en una suerte de top libertario. A través de distintos ítems, los libertarios miden a los países que según ellos son más libres y por lo tanto más prósperos. Aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que aquellas que son reprimidas. Desde ya que este es un índice muy objetivo, científico y neutral. Tan neutral es el índice de libertad económica que fue creado por la Fundación Heritage, un think tank de ultraderecha muy neutral, muy científico y nada parcial. La fundación fue creada por este simpático grupo de entrañables y neutrales personajes. Joseph Kors, como el tipo que financió a los paramilitares en Nicaragua y que en su fábrica obligaba a los empleados a pasar por un detector de mentiras. Paul Weyrich, como el nazi, ultrarreligioso y racista que defendía la segregación racial y flasheaba con que había agentes de la extinta Unión Soviética infiltrados en los medios de comunicación estadounidenses. Y Edwin Fowler, como el cajero que fue asesor del Ronald Reagan y que supo armar una red gigantesca de aportantes, muy neutrales todos ellos, que incluyen a bancos, petroleras, tabacaleras y un infinito grupo de fundaciones opacas que a su vez se financian gracias a los aportantes de otros bancos, tabacaleras y petroleras. Algún libertario podría quejarse diciendo que señalar la parcialidad ideológica de los fundadores de la Heritage no invalida el índice. Bueno, en parte no, pero en parte sí, porque el índice está hecho desde el dogma libertario, para el fomento del dogma libertario y las políticas libertarias, es decir, el índice es propaganda. Y si el índice parte de ideas como que suprimir completamente los derechos de un trabajador te hace más libre, entonces ese índice es un dogma ideológico que además poco y nada se asemeja a lo que pasa en realidad. Pero además de provenir de una fuente absolutamente parcial y de estar cargado de dogmas ideológicos, el índice de libertad económica parece esconder algunas trampas y contradicciones. Países como Honduras, que, perdónenme los hondureños, están para la mierda, son altamente puntuados, mientras que países con altas tasas de desarrollo económico están por debajo de la tabla en el apartado de libertad laboral. Aclaro que cuando dicen libertad laboral, lo que están diciendo es que no tienes ningún derecho. En otras palabras, libertad laboral son esos niños fabricando zapatillas en Malasia. ¿Es criticable Amancio Ortega por tener fábricas o por decir que tiene fábricas con niños trabajando?
o está ofreciendo mejores situaciones a esos niños que las que tenía antes. ¿Notaron que los libertarios tienen algo raro con los niños? Además, nunca termina de quedar claro cómo es que se deciden las puntuaciones que dan a los países. El índice tiende a calificar como muy libres a países como Suecia, que tiene un estado fuerte y que cobra impuestos muy altos, mientras que coloca debajo de la tabla a países africanos en los que el trabajador no tiene ninguna clase de derecho. Es claro que la Fundación Heritage coloca arriba a los países a los que les va bien y le infla la nota a países que, sin irles tan bien, coinciden con su dogma ideológico. En resumidas cuentas, el índice de libertad económica es un panfleto. Así que, por favor, queridos libertarios, no jodan más con esto, dejen de romper las pelotas con su índice. En serio, hacen el ridículo. Y vayamos a las conclusiones. Hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos por un segundo cómo sería la Argentina si viviéramos según las tesis libertarias. Sin derecho al voto, sin nadie que te haga un DNI, sin ninguna otra ley que el principio ético de la no agresión, sin leyes que regulen el ejercicio de la medicina, sin leyes que regulen el derecho al acceso universal de la salud, sin indemnización por despido, sin parques públicos, sin universidades públicas, sin CONICET, sin un Estado con la capacidad de comprar vacunas a los laboratorios, sin municipios, sin un Estado que te represente en el extranjero, sin embajadas, sin país, porque en un paraíso libertario no habría país, sin nada más que un planeta de propietarios aislados luchando los unos contra los otros mientras, dependiendo del libertario que te toque, se comercia con niños y se abusa de ellos. ¡Ey! No me señalen a mí, yo no estoy diciendo ninguna barbaridad. Solo estoy repitiendo lo que dicen los principales autores libertarios. Miren, los estados no son perfectos. Yo no estoy diciendo que el mundo sería un paraíso si todos fuéramos funcionarios públicos, ni tampoco creo que toda actividad económica deba ser manejada por el Estado. Al final, el Estado, con sus defectos y virtudes, es el mejor garante que tenemos para proteger nuestra soberanía como pueblo. Un Estado fuerte no es un Estado inmenso. Un Estado fuerte es aquel que dispone de los instrumentos necesarios para regular y poner orden allí donde la mano invisible no llega. Y no llega porque es invisible. Y es invisible porque no existe. Pero qué cojones. En fin. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte. Trata también de compartirlo con tus amigas y amigos. Que los libertarios sepan que existe una voz alternativa. This couldn't happen again. This is that one.